Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren genial, súper bien, excelente. El día de hoy les traigo, como se pueden dar cuenta en el título, la diferencia entre el pasado was, were y did. Pero primeramente les voy a explicar el past con was y were. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta clase. Dice así. Aquí podemos ver la estructura, pero vamos a ver qué es el was y el were. Bueno, el was y el were es el pasado del verbo to be, ser y estar. Entonces, si dice ser y estar, entonces en pasado sería yo era y yo estaba, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que con la estructura, ¿verdad? Los pronombres que vamos a utilizar para was y wasn't son I, he, she, it. Was y wasn't. Was para la forma afirmativa e interrogativa y wasn't para la forma negativa. Y para los pronombres you, we y they es como si fuera singular y plural. Para la parte plural, acá que hablo de ustedes, nosotros y ellos, voy a utilizar were y weren't para la forma negativa. Bueno, entonces tenemos aquí que para la forma afirmativa tenemos el sujeto, was o were, ¿verdad? Dependiendo de quién me estén hablando, el verbo y el complemento. Entonces, en este caso, en el pasado con was y were, el verbo no va a cambiar, no va a pasar nada, simplemente vamos a estar utilizando ese auxiliar was o were. Tenemos en la forma negativa, sujeto, wasn't, weren't, verbo y complement. Y finally, interrogative form, was, were, subject, verb and complement. Aquí me faltó la B, sorry. Continuemos. Acá tenemos unos examples, ¿verdad? Unos ejemplos de la forma con el pronombre singular y una con el plural para que vean cuando se utiliza was, cuando se utiliza were. Entonces tenemos aquí María was in Santa Marta the last week. Entonces María estuvo, ¿verdad? En Santa Marta la semana pasada. Está hablando en pasado. Negative form, María no estuvo en Santa Marta la semana pasada. Y una preguntita, ¿estuvo María en Santa Marta? No sabemos. Se pueden dar cuenta, entonces acá tenemos Sofía and Anna were in my house. O sea, Sofía y Ana estuvieron en mi casa. Tiempo pasado estuvieron en mi casa. Sofía y Ana no estuvieron en mi casa. Y Sofía y Ana estuvieron en mi casa. En mi casa. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, como estamos utilizando Sofía en Ana, hablamos de dos personas, de ellas en este caso. Aquí está they, ellos o ellas. Vamos a utilizar weren't o weren't. Y aquí está, pueden ver were y weren't para la forma afirmativa, forma negativa e interrogativa. Entonces, muy importante. Acá les tengo unos ejercicios que pueden ponerlo en práctica, ¿verdad? Es muy simple, solamente deben colocar aquí si va was o were. Y listo, so easy. Todas estas oraciones son afirmativas y una que es y dos que son interrogativas. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Practicar. Solamente deben saber identificar cuándo va was y cuándo va were y listo. Easy, easy. Bueno, entonces ahora sí, a lo que vamos. Ya que tenemos claro que es was y were, bueno, y si no saben cómo utilizar did, aquí tienen el otro video en la cajita de descripción, les voy a dejar el link. Aquí en mi canal está el pasado simple con did, entonces para que lo tengan en claro si aún tienen dudas. Y bueno, ahora sí les voy a explicar las diferencias. Difference between was, were and did. Pasado del verbo to be, como les decía, el was y el were son el pasado del verbo to be para hablar yo era, yo estaba. Entonces yo estaba en Medellín, I was in Medellín, I was in Miami, I was in the school. Y lo vamos a utilizar para hablar de qué era o dónde yo estaba. Entonces, era y estaba. O fui. Yo fui una cantante o yo era una cantante. O I was a student, yo era una estudiante. Y did lo vamos a usar específicamente para centrarnos más en las acciones del pasado que yo hice, que yo realicé. Son para hablar de acciones. Entonces did es un auxiliar que va a acompañar
al verbo y se va a utilizar más que nada para eso, para hablar de esa acción en el pasado que ya concluyó. Entonces dice, Sofía and Anna ate in my house. Entonces Sofía y Ana comieron en mi casa. Comieron en mi casa. Negative form, Sofía and Anna didn't eat in my house. Entonces Sofía y Ana no comieron en mi casa. Y aquí está la forma interrogativa. Entonces ya saben que el pasado del verbo to be was, were, yo era, yo estaba. Y aquí en el did es para centrarnos en las acciones que se realizaron en el pasado. Entonces acá nos vamos a centrar más que nada en los verbos. Si se dan cuenta, aquí no hay verbos, no hay verbitos, porque estamos hablando de que era o estaba en tal parte, en tal lugar como tal. No tenemos los verbos. Obviamente ya cuando veamos, que lo van a ver pronto aquí en el canal, de el past continuous, ahí sí hablo de acciones que estaba realizando en el pasado. Yo estaba caminando, yo estaba corriendo, pero bueno, ya ese es otro tema que les voy a explicar cómo funciona y cómo es. Entonces no se me vayan a confundir. Bueno, acá ya se pueden dar cuenta que el did lo vamos a utilizar para hablar de acciones que realicé en el pasado y que ya terminaron. Entonces aquí hay unos ejercicios. Bueno, ¿cómo puedo diferenciar yo una oración del pasado con did o el pasado con was y were? ¿Cómo sé yo, verdad? De acuerdo al contexto que me den, cuál es la forma correcta. Entonces dice, por ejemplo, Maria at work yesterday. Entonces aquí sería, was Maria at work yesterday? O sea, estuvo María en el trabajo ayer. Eso estoy hablando de estuvo, que si fue, que si estuvo. Eso sería was en este caso, porque estoy hablando de María. En este caso dice, mira que aquí tienen la estructura. Es muy importante que sepan la estructura de ellos para que sepan cómo va. Entonces dice, they walked in the park last week. Entonces ellos caminaron en el parque la semana pasada. Caminaron, pasado. Entonces aquí iría did, porque yo no puedo decir con was. En este caso no podría ir, porque si fuera, yo no puedo decir estuvo, ellos caminan en el parque. No, tendrían que ser con el continuo, ellos estuvieron caminando, pero que no dice caminando, dice walk, caminar. Entonces aquí iría el auxiliar did para que esta oración esté en pasado y diga ellos caminaron en el parque la semana pasada. Aquí hay un error, sorry, last week. Ahora sí, listo, continuemos. What film, ¿qué sería aquí? Anna watch. Recuerden, aquí tenemos al sujeto y el verbo. Entonces, ¿qué película vio Ana? ¿Ya? Entonces, aquí ya ustedes tienen que saber qué va. Aquí sería, where you drink this juice? ¿Cuándo bebiste este jugo? Aquí sería, his family go to the wedding. Entonces, ¿estuvo su familia a la boda? ¿Fue su familia a la boda? Y bueno, este tema ha sido un corto, fácil, rápido y sencillo. Espero que les sea de utilidad, que les sirva. Recuerden que si les gustó y comprendieron el tema mucho mejor, pueden darme un like y suscribirse para más videos, y que pueden darme en la cajita de comentarios consejos o peticiones para más videos. Y espero que esto les sea de mucha ayuda para sus actividades escolares, para aprender más este idioma. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.